la termodinámica. Esta palabra está compuesta por termo, que significa calor, y dinámica, que significa fuerza. La termodinámica es una rama de la física que estudia la energía. ¿Pero qué es energía? La energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un cambio, una transformación o un trabajo. Tenemos varios tipos de energías, como por ejemplo la energía térmica, calorífica, el trabajo, la energía cinética, la energía potencial, etc. Pues la termodinámica se encargará de estudiar estas transformaciones, cómo se comportan, cómo se relacionan con el ambiente que los rodea. Para comenzar a resolver ejercicios de termodinámica, el primer paso es establecer el sistema termodinámico a estudiar o analizar. Quizás te preguntes, ¿pero qué es un sistema? Un sistema es una porción a estudiar o analizar del universo. Vamos a graficar esta definición. Acá se visualiza un sistema cualquiera. Lo que separa el sistema de los alrededores, esta línea negra o borde del sistema, lo denominaremos frontera del sistema. Y estas fronteras pueden ser reales, imaginarias, rígidas o flexibles. Ya veremos claramente estos tipos en los ejemplos que presentaremos. Pero ¿cuáles son las características de los sistemas cerrados? Los sistemas cerrados se caracterizan porque no hay traspaso de masa. Esta M significa masa. Es decir, entre el sistema y los alrededores no hay transferencia de masa. Pero sí puede existir transferencia de energía. Esta E significa energía. Y esa energía se puede transferir bien sea en forma de calor con los alrededores, el calor lo vamos a representar con la letra Q, o en forma de trabajo, el cual vamos a representar con la letra W. Sí puede haber transferencia de energía en un sistema cerrado, pero no hay transferencia de masa en un sistema cerrado. ¿Y cuáles serán las características de un sistema aislado? Un sistema aislado se caracteriza porque no hay ni traspaso de masa ni traspaso de energía. Es decir, en los sistemas aislados no hay transferencia ni de calor ni de trabajo y por supuesto mucho menos de masa. ¿Y cuáles son las características que definen un sistema abierto? En un sistema abierto sí hay traspaso de masa y sí hay traspaso de energía. Sí hay traspaso de masa y también hay traspaso de energía, como por ejemplo un tanque abierto al cual entra agua y sale agua. Pero veamos más de cerca algunos ejemplos de este tipo de sistemas. En pantalla se muestra este primer ejemplo. Se trata de un cilindro pistón y acá tenemos el émbolo del pistón, el cual puede subir y bajar deslizándose dentro del cilindro. Muy bien, dentro de este cilindro tenemos aire. ¿Cuál será el sistema en este caso? La frontera del sistema será este. Lo estamos destacando en azul. Este es el sistema. Y tal como se puede visualizar, este sistema no tiene traspaso de masa con sus alrededores, pero sí puede tener traspaso de energía con sus alrededores. Energía bien sea en forma de calor o en forma de trabajo. Esta línea azul que representa el sistema es lo que denominamos frontera. ¿Esta es una frontera real o imaginaria? Es una frontera real porque las paredes del cilindro paralelas a la frontera son reales. Y esta línea azul o frontera será rígida o flexible. En la parte inferior esta frontera es rígida, pero en la parte superior esa frontera es flexible. Por ejemplo, si el émbolo del pistón baja hasta estos topes destacados en negro, nuestro sistema sería este. Observa cómo se ha desplazado la frontera superior hacia abajo. Por ello es que se dice que esta frontera es flexible. Veamos un segundo ejemplo. Acá tenemos el caso de un sistema aislado. ¿Cuál es el sistema? Vamos a destacar el sistema. Este que está acá. Se puede denotar con líneas punteadas el sistema que vamos a analizar dentro de este cilindro pistón. Pero a diferencia del sistema cerrado, este sistema es aislado porque posee acá un recubrimiento destacado en morado, el cual no permite que salga ni entre energía. Y por supuesto, además, no tiene intercambio de masa con el ambiente. Este tipo de sistemas
en el cual existe un recubrimiento, como por ejemplo un filtro de agua, un termo de café, un recubrimiento que conserva el calor es el que se denomina aislado. El calor transferido con el ambiente es cero y el trabajo transferido con sus alrededores también es nulo. No tiene transferencia de ningún tipo de energía. Más adelante veremos que cuando el calor es igual a cero, el proceso se llama adiabático. Finalmente veamos un ejemplo de un sistema abierto. Acá se visualiza. Tenemos un tanque con una entrada de agua acá y una salida de agua acá. ¿Y cuál sería el sistema acá? El sistema lo podemos denotar así. Este sería el sistema de estudio, denotado por esta frontera punteada anaranjada. Esta parte de la frontera la podemos llamar que son fronteras reales y rígidas, la frontera del fondo, pero este segmento, vamos a realizar un zoom. Acá, este pequeño segmento naranja, este que está acá, vamos a destacarlo, se puede definir como una frontera imaginaria, porque evidentemente acá el tanque no existe, solo existe una tubería. Igual en la entrada. Acá en la entrada, este segmento de la frontera, este que está acá, se puede llamar frontera imaginaria. En él existe solo una entrada de tubería, no existe material físico que lo separe de los alrededores. En resumen, observamos que en este sistema abierto sí existe transferencia de masa con los alrededores, ya que entra masa de agua y sale masa de agua, y también puede existir transferencia de energía con los alrededores, es decir, transferencia de calor o transferencia de trabajo. Sabemos que un sistema es una porción del universo, pero este sistema guarda ciertas características o propiedades que lo definen, que le dan cierto estado. Estas propiedades pueden ser la masa, la energía interna, la entalpía, la entropía, el volumen, el número de moles, la longitud, el peso, la carga eléctrica, etc. Estas son algunas de las propiedades de un sistema. Vale destacar que estas propiedades toman por nombre propiedades extensivas, y todas estas propiedades extensivas dependen del tamaño del sistema, de la cantidad de masa o materia del sistema. El segundo tipo de propiedades son las llamadas intensivas. Estas no dependen del tamaño del sistema, es decir, es exactamente lo contrario de las propiedades extensivas, estas acá en la parte superior, que todas ellas sí dependían del tamaño del sistema. ¿Cuáles serán estas propiedades intensivas del sistema? Veamos algunas de ellas. La temperatura, la presión, la densidad, el punto de ebullición, es decir, el punto donde una sustancia pasa de la fase líquida a la gaseosa, el punto de fusión, que es el punto donde una sustancia pasa de su estado sólido a líquido, la elasticidad, la viscosidad, etc. Hay otras más, al igual que las propiedades extensivas, pues estas propiedades no dependen del tamaño del sistema. ¿Qué es la masa? Por masa vamos a entender la cantidad de materia de una sustancia. Recuerda que materia no es más que una porción material o física del espacio. Estas sustancias las vamos a dividir en sustancias puras y mezclas. Entre las sustancias puras tenemos las simples y las compuestas. Y quizás te preguntes en este momento, ¿pero qué es una sustancia simple? Es aquella donde todos los átomos son iguales. Por ejemplo, si tienes únicamente helio o únicamente hidrógeno en tu sustancia, etc. Pero las sustancias simples no solamente están compuestas por átomos iguales, también pudieran tener moléculas iguales, como por ejemplo el oxígeno. Más adelante profundizaremos sobre las sustancias, sus cambios de fases, etc. En resumen, una sustancia pura simple puede poseer átomos iguales o moléculas iguales. ¿Pero qué es una sustancia compuesta? Se puede definir como aquella que tiene moléculas iguales pero con átomos diferentes. La más famosa de ellas es el agua. En el agua todas sus moléculas son iguales, pero está compuesta por átomos diferentes, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Observa la diferencia entre compuestas y simples, mientras que las simples también están compuestas por moléculas iguales, pero todos sus átomos son iguales.
como el oxígeno puro, O2. Entre las mezclas vamos a considerar las homogéneas y las heterogéneas. Una sustancia homogénea es aquella que está compuesta por moléculas diferentes, pero de tal forma que existe uniformidad en su composición, como por ejemplo el agua más la sal, agua más azúcar, etc. Mientras que las sustancias heterogéneas son aquellas que también tienen moléculas diferentes, pero se distinguen a simple vista, porque no se llega a una composición uniforme en su mezcla, como por ejemplo el agua más el aceite no se mezclan, si mezclas arroz con frijoles, etc. Muy bien, la cantidad de materia de una sustancia cuando estés trabajando en los diferentes ejercicios se te puede dar como unidad de masa o número de moles. En el caso que se te dé como unidad de masa, su unidad en el sistema internacional es el kilogramo. Y en el caso que la cantidad de materia se te dé como número de moles, su unidad en el sistema internacional es el mol. Así que perfectamente un ejercicio puede considerar 1 kilogramo de cierta sustancia o también puede considerar 3 moles de cierta sustancia. Bien sea que te hablen de masa o de número de moles, siempre se te está dando cierta cantidad de sustancia en ambos casos. Y quizás te preguntes, ¿pero existe una relación entre masa y número de moles? Sí, sí existe. Puede resultar útil utilizar la siguiente igualdad. La masa es igual al número de moles por la masa molar de la sustancia. ¿Qué es el volumen? Por volumen vamos a entender el espacio que ocupa una masa. Imaginemos que tenemos un cilindro pistón y dentro de él existe cierta masa, tal como se observa acá. Pues esa masa ocupa un espacio y ese espacio que ocupa dentro del cilindro es lo que denominaremos volumen. Por supuesto, ese volumen puede ser mayor, como es este caso. Observa que ahora la misma masa anterior ocupa un mayor volumen, un mayor espacio dentro del cilindro. Vale destacar que este tipo de sistemas lo estaremos utilizando en varios ejercicios, pero lo vamos a representar así, como una vista de frente de este cilindro pistón. Observa, acá se encuentra el pistón o émbolo y el cilindro está representado por el rectángulo. Te indicaremos que dentro de él existe cierta masa que por supuesto ocupa cierto volumen. El cilindro es el señalado en pantalla y el pistón siempre se puede desplazar libremente en forma vertical, bien sea hacia abajo o bien sea hacia arriba, igual acá por supuesto. Siempre el pistón o émbolo se puede desplazar verticalmente. ¿Y en qué unidad trabajaremos el volumen? Se trabajará el volumen por lo general en metros cúbicos. Por supuesto puede venir en pie cúbico si estamos trabajando en el sistema inglés, etc. Muy bien, continuemos. La temperatura tiene muchas definiciones. Entre ellas podemos acoger la siguiente. Es el grado térmico de un cuerpo. Imaginemos dos cuerpos, un cuerpo A de 80 grados centígrados y un cuerpo B de 30 grados centígrados. Cuando un cuerpo tiene cierta temperatura, lo podemos percibir fácilmente. Cuando encendemos nuestra cocina y hervimos el agua, cuando congelamos una gelatina, etc. Ahora bien, si estos dos cuerpos los acercamos, de seguro se generará una transferencia de calor. Fluirá calor desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. Esto siempre ocurrirá. El calor lo vamos a denotar con la letra Q. Y existirá flujo de calor siempre y cuando exista una diferencia de temperatura. Y el mismo siempre fluirá desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. ¿Pero fluirá infinitamente? No, fluirá hasta que ambos cuerpos lleguen a un equilibrio térmico. ¿Qué es un equilibrio térmico? Cuando dos cuerpos tienen la misma temperatura. Por ejemplo, si estos dos cuerpos llegan a equilibrarse a 55 grados centígrados ambos, ya no existirá un flujo de calor. El calor será igual a cero. ¿Por qué? Porque las temperaturas se han equilibrado. Ahora son iguales. Este equilibrio térmico nos conduce a la ley cero de la termodinámica. Si un cuerpo A está en equilibrio térmico con un cuerpo B y un cuerpo B está en equilibrio térmico con un cuerpo C,
entonces el cuerpo A estará también en equilibrio térmico con el cuerpo C. Por supuesto, si estos dos primeros cuerpos están en equilibrio, es porque la temperatura A es igual a la temperatura B. Y si estos otros dos cuerpos también están en equilibrio, es porque la temperatura B es igual a la temperatura C. Y lógicamente, si la temperatura A es igual a la temperatura B y la temperatura B es igual a la temperatura C, entonces necesariamente la temperatura A debe ser igual a la temperatura C, que es lo que está ocurriendo en el equilibrio final. La temperatura A debe ser igual a la temperatura C. Y este sencillo análisis térmico es lo que se conoce como la ley cero de la termodinámica. Finalicemos el video hablando acerca de las unidades de temperatura. Supongamos que en condiciones normales tenemos un fluido, en este caso el agua, que es muy conocido por todos nosotros. Las condiciones normales tienen como valores los siguientes: la temperatura ambiente de 25 grados centígrados y la presión ambiente de 1 atmósfera. Para establecer la unidad de temperatura, se tomó el agua y desde una temperatura ambiente se le comenzó a suministrar calor, hasta que el mismo comenzó a hervir a 100 grados centígrados. Y luego se le comenzó a extraer calor hasta que se congeló a una temperatura de 0 grados centígrados. En el mismo experimento se le continuó extrayendo calor, es decir, enfriando, hasta que se observó que la temperatura más baja a la cual podía llegar era de aproximadamente menos 273 grados centígrados. Lo mismo se realizó, pero en grados Fahrenheit. El punto de ebullición del agua en grados Fahrenheit es de 212 grados Fahrenheit, mientras que el punto de congelación es de 32 grados Fahrenheit. Y cuando se continúa enfriando, la mínima temperatura alcanzada es de aproximadamente menos 460 grados Fahrenheit. Posteriormente se establecieron las unidades de Kelvin y Rankine. Estas unidades, Kelvin y Rankine, son conocidas como escalas de temperatura. Vamos a denotar la temperatura con la letra T mayúscula, absolutas. Y en este momento te preguntarás, ¿pero cuáles son sus valores? Fíjate atención en la columna de grados centígrados. Las temperaturas absolutas siempre comienzan como cero en el cero absoluto. En este último, cero absoluto. Siempre. Y comienzan a medirse de cero en adelante. Lo mismo sucede para la escala Rankine. También comienza con cero. Ambas siempre comienzan a medirse desde cero. Ahora bien, fija tu atención en la columna de grados centígrados. Si queremos transformar estas temperaturas a grados Kelvin, sabiendo que menos 273 grados centígrados equivalen a 0 Kelvin, ¿qué debemos hacer? Evidentemente debemos sumar un valor de 273, porque menos 273 más 273 es igual al 0 absoluto, a este 0 que está acá. Por lo tanto, podemos establecer lo siguiente: la temperatura en grados Kelvin será igual a la temperatura en grados centígrados más 273. Así, para el punto de congelación del agua, que vale 0 grados centígrados, si a 0 le sumamos 273, se obtiene 273 Kelvin. Si al punto de ebullición del agua, que vale 100 grados centígrados, le sumamos 273, obtenemos 373 Kelvin. Y esta columna, en grados Kelvin, representa temperaturas absolutas. De manera que, cuando en los ejercicios te indique se deben tener las unidades de temperatura en grados absolutos, ya sabes que te estoy invitando a aplicar esta sencilla transformación. Así se logran transformar temperaturas en grados centígrados a temperaturas absolutas, a temperaturas en grados Kelvin. De manera semejante se trabaja con esta segunda columna, la temperatura en grados Fahrenheit. En esta columna de grados Fahrenheit se observa que la temperatura mínima es de menos 460 grados Fahrenheit. Si queremos obtener este cero absoluto en grados Rankine, ¿qué debemos hacer? Evidentemente debemos sumar
460, porque menos 460 más 460 genera este cero absoluto. De tal forma que para obtener las temperaturas en grados Rankine, simplemente se deben tomar las temperaturas en grados Fahrenheit y sumarles 460. De esta forma se lograrán obtener temperaturas absolutas cuando las mismas estén dadas en grados Fahrenheit. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua, que vale 212 grados Fahrenheit, a una presión de una atmósfera. ¿A cuántos grados Rankine equivale 212 grados Fahrenheit? Simplemente se le suma 460. 212 más 460 son 672 grados Rankine. Y si fijamos ahora nuestra atención acá en el punto de congelación del agua, que vale 32 grados Fahrenheit, para transformar 32 grados Fahrenheit a grados absolutos Rankine, simplemente se le suma 460. 32 más 460 es igual a 492 grados Rankine. ¿Y qué sucedería en el caso en que te veas en la necesidad de transformar temperaturas de grados centígrados a grados Fahrenheit? O viceversa. Para ello se utilizaría esta información, esta que se encuentra acá destacada, los valores del punto de ebullición y los valores del punto de congelación. Observa, acá en la esquina inferior izquierda de la pantalla se visualiza un resumen de la tabla ya mencionada, punto de ebullición para el agua y el punto de congelación para el agua, tanto en grados centígrados como en grados Fahrenheit. En el eje X horizontal vamos a dibujar las temperaturas en grados centígrados y en el eje Y vertical vamos a dibujar las temperaturas en grados Fahrenheit. En el gráfico se visualizan los dos puntos de la tabla. Las coordenadas de este punto P1 acá se visualizan. Recuerda que X representa la temperatura en grados centígrados y Y la temperatura en grados Fahrenheit. Para el punto de congelación, X vale 0 y Y vale 32. Por ello, esta altura de acá hasta acá es 32. Mientras que para el punto de ebullición, es decir, el punto donde el agua hierve a una presión de una atmósfera, tiene por coordenadas en X 100, que es la temperatura en grados centígrados, y en Y 212, que es la temperatura en grados Fahrenheit. Es decir, en X 100, así, y en Y 212, así. Ahora bien, estas escalas guardan una relación lineal, tal como se visualiza en pantalla, es decir, una línea recta. ¿Y se puede conseguir la ecuación de una línea recta que pasa por dos puntos? Sí, sí se puede. ¿Recuerdas la ecuación de una línea recta que pasa por dos puntos? La ecuación de esa recta es esta, y menos y1 igual a la pendiente de la recta por x menos x1. En este caso, x1 es igual a 0, que es la coordenada en x del punto 1, y y1 vale 32, que es la coordenada y del punto 1. Pero ¿quién es la pendiente de esta recta? Recordemos que la pendiente de la recta se calcula a través de la siguiente fórmula, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esto es igual a. Fija tu atención en las coordenadas de P1 y P2. Ya P1 está definido, x1 0 y y1 32, de tal forma que x2 vale 100 y y2 vale 212. Vamos a proceder a sustituir acá en la fórmula de la pendiente. Se tendría y2, que es 212, menos y1, que es 32, sobre x2, que es igual a 100, menos x1, que es igual a 0. Y esto sería igual a 212 menos 32, 180, dividido entre 100. Esta fracción la podemos simplificar. Este 0 cancela con 0, quedando 18 sobre 10. Pero la mitad de 18 es 9 y la mitad de 10 es 5. De tal forma que la pendiente de esa línea recta es 9 quintos. Así, la ecuación de esta línea recta sería y menos y1 vale 32, que es la coordenada en y del punto P1, igual a la pendiente, que vale 9 quintos, por x menos x1. x1 es la coordenada en x del punto 1, que ya sabemos que vale 0. Esta ecuación se puede escribir así, y igual 9 quintos de x, 9 quintos de x, y este 32 que está negativo a la izquierda pasa a la derecha, positivo. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para continuar trabajando. Recordando que Y representa las temperaturas en grados Fahrenheit, se puede escribir la temperatura en grados Fahrenheit sería igual a 9 quintos de X. ¿Pero quién es X? X representa las temperaturas en grados centígrados, más 32.
Así, esta fórmula nos permite transformar temperaturas de grados centígrados a grados Fahrenheit. Por ejemplo, si tenemos una temperatura en grados centígrados igual a 20 grados centígrados, y la queremos conocer en grados Fahrenheit, simplemente sustituimos en esta fórmula. Así, la temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9/5. La temperatura en grados centígrados es 20 más 32. Esto sería igual a 9 por 20 son 180 y 180 entre 5, 36 más 32. Finalmente esto es igual a 68 grados Fahrenheit. De tal forma que 20 grados centígrados equivalen a 68 grados Fahrenheit. ¡Qué fácil y sencillo es! Vale destacar que esta ecuación también se consigue escrita así. Temperatura en grados Fahrenheit igual 9 entre 5 es 1,8. 1,8 veces la temperatura en grados centígrados más 32. Y si tenemos la temperatura en grados Fahrenheit y la necesitamos transformar a grados centígrados, simplemente de esta ecuación se despejaría la temperatura en grados centígrados. Así, la temperatura en grados centígrados sería igual a este 32 positivo pasa a la izquierda negativo, temperatura en grados Fahrenheit menos 32, este 5 que está dividiendo pasa multiplicando, y este 9 que está multiplicando pasaría dividiendo. Y esta fórmula nos permitiría transformar temperaturas de grados Fahrenheit a grados centígrados.